Gente linda, seguimos recorriendo Europa. Estamos en la capital catalana de España, Barcelona. Esta ciudad catalana tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes actualmente y millones de turistas vienen a visitarlos por año. Empezamos por el Arco del Triunfo, pero esto es solo el comienzo. Acompáñenos en este viaje a descubrir los lugares más interesantes de Barcelona. ¡Vamos! Vinimos a Barcelona a mostrarles uno de los lugares más concurridos de toda España. Es la Basílica de la Sagrada Familia. Fue diseñada por el arquitecto Gaudí en 1882 y hasta el día de hoy sigue en construcción. Cada una de sus fachadas representa la vida de Jesucristo. Es un lugar que queríamos conocer hace un montón y es una alegría enorme poder estar acá y poder mostrarle este excelente lugar que tiene mucha historia en Barcelona y es un lugar muy turístico donde muchas personas vienen a visitarla y vienen a sacarse fotos y llevarse un buen recuerdo de este lugar icónico de Barcelona. Que vamos a ir en este bus que se llama Barcelona Tourism. Acá tenemos el mapa. Este es el mapa. Y bueno, lo que tiene este bus es que puedes pagar un día, por ejemplo, o 24 horas en realidad. Por ejemplo, nosotros pagamos 33 euros por persona y tenés un ticket que puedes subir y bajar todas las veces que quieras en los lugares más turísticos. Eso es lo bueno. Sí. Eso es lo bueno, que hoy un día caluroso podemos subir al bus, bajar a los distintos lugares y bueno, después podemos tomar otro y seguir recorriendo todos los lugares turísticos. Así que ahora estamos yendo a la parada del bus y vamos a ir a conocer Park Güell. Estos son los tickets para el bus y estas son las dos rutas. Tiene la ruta roja y la ruta azul con las distintas paradas turísticas. Bueno que también este tour te incluye auriculares para poder escuchar una guía de turismo mientras que vas viendo los puntos turísticos y en distintos idiomas. 16 idiomas, desde el catalán, español, inglés, todos estos idiomas que ven aquí. La verdad que muy lento, estuvimos como 2 horas para llegar. Sí, nosotros como es la primera vez que vinimos a Barcelona, al ser turista y no estar como la gente local, no sabíamos que tardaba tanto. Bueno, igual está para eso, para los turistas. Porque en realidad lo bueno es que tiene muy lindas vistas de la planta alta y uno puede ir filmando, tomando fotos. Pero al parar tantas veces se hace muy lento y tarda mucho en llegar al destino. Entonces al final nos terminamos bajando y tomando un bus normal. Bueno, les queríamos decir eso para que lo tengan en cuenta si es que quieren hacer ese tour. Finalmente llegamos al Park Güell. Las entradas se compran online y tienen un costo aproximado de 20 euros. Mira, acá hay un mirador. Y también se ve un poco la Sagrada Familia. Esa es la playa también de la Barceloneta. Tenés una vista panorámica de la ciudad. Muy lindas Porque vistas. acá estamos bastante alto. Muy lindo.
El Parque Güell fue un intento fallido de urbanización, porque al principio Güell había encargado a Gaudí en diseñar 60 casas, pero al final no se hicieron. Solamente se construyeron 2, en la cual vivió un abogado y el mismo Gaudí hasta el día de su muerte. Él tenía una manera especial para diseñar sus obras y todo lo que diseñaba. A él no le gustaba diseñar con líneas rectas. Todo lo que diseñaba era natural, o sea, con curvaturas. Claro, su estilo estaba inspirado en la naturaleza, por ejemplo, en las colmenas de las abejas, en los troncos de los árboles. Por eso van a ver como estas que tenemos aquí atrás, que son todas curvas. Y algo que me faltó decir, que las casas que se iban a construir al principio eran al estilo jardín británico, esas 60 casas que nunca se construyeron. Pero bueno, nos quedó este lugar hermoso, principalmente para el turismo. Bueno, por lo que vimos hay mucha naturaleza y así muchos árboles de todos lados, ¿no? Sí, está muy lindo el lugar. Dicen que los árboles son traídos de Austria. Hay también muchos artistas que están tocando instrumentos, por ejemplo el hombre acá el violín. Muy lindo la También música. vimos que estuvieron tocando la guitarra más arriba. Sí. Muy lindo. Y mira esto. Me gusta este lugar porque combina la naturaleza con la arquitectura. Y como le decíamos antes, que no es una arquitectura moderna, sino que es una arquitectura inspirada en la naturaleza misma. Como este camino donde estamos ahora. Ya necesitaba descansar. Da impresión porque abajo no hay nada, ¿no? Esto es lo que le decíamos de las cosas que estaban inspiradas en las colmenas de las abejas. ¿Ven toda la arquitectura con los agujeritos? Una de las cosas llamativas del Parque Güell es el trencadís. Este mosaico hecho con cerámica rota que Gaudí transformó en arte. Lo vas a ver en todos lados, desde el famoso dragón de la entrada hasta el banco curvo de la plaza principal. Cada rincón está lleno de color, textura y formas que se mezclan perfecto con la naturaleza del parque. Después de haber pasado una tarde hermosa en Parque Güell, fuimos a conocer la famosa playa La Barceloneta y tuvimos una aventura en el aire para ir a conocer un castillo medieval, que más adelante te vamos a mostrar. Pero primero, acompáñennos a explorar un poco más de esta ciudad. ¿Es seguro esto?
Después que recibimos la alerta en el móvil por tormentas torrenciales, posibles inundaciones, toda la gente empezó a correr abajo de los techos, el cielo se puso gris y nosotros aprovechamos para ir a comer algo. Pero de repente salimos y el cielo está todo soleado, espectacular. Fuimos a comer a un lugar muy bueno. Acá en la Plaza San Jaume, en ese lugar justamente. Sí. La verdad que una maravilla, unos sándwiches, bueno, acá le dicen bocadillos. Bocadillo así de jamón, de lo que quieras. El que yo me pedí justamente se llama catalán. O sea, un bocadillo catalán. Y miren el lugar que estamos. Esta es la plaza, como dijo Nico, San Jaume. Este lugar se encuentra muy cerca del barrio gótico. Son todas calles angostas, con edificios antiguos, pero bien pintorescos. Hay muchos barcitos de tapas. Aquí en España se acostumbra mucho las tapas, que son, por ejemplo, de marisco. Papas, le llaman aquí patatas bravas. Bueno, me frené en este lugar porque miren lo que hay acá. Miren lo que son estos bocadillos. Estos son los típicos bocadillos aquí de España, de Barcelona, porque son pioneros en lo que es el jamón. Bueno, hablando de jamones y bocadillo y todo eso, estamos en el mercado de la boquería. Es un lugar muy popular aquí en España, donde venden de todo, pero especialmente jamones. Me dijeron que este lugar es una pasada, como dicen acá, que está buenísimo. Encontrar de todo, jamones, chuches, frutas, muchas frutas, vinos. Los colores de las frutas se ve riquísimo. Esta es la pita maya, la primera vez que había visto esta fruta. Como estamos cerca del mar, no podía faltar la comida de mar. Mirá lo que son estos cangrejos. ¡Ay, está vivo! ¡Ay, no está vivo! Se movió la pata recién. Recién movió la pata. Mira, ahí dice vivo. ¿Pero cómo vivo? La de Homero Simpson, tenazas. Tenazas lo hubiese querido todo lo que hacer. hay de mar. Wow. Ese ya no creo que esté vivo, porque ese ya, pobrecito, tiene las patas atadas. Uy, qué impresión. ¿De kiwi puede ser, por favor? Bueno. Se ve bastante bueno de kiwi, el jugo de kiwi. Salud. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like, comenta. Bueno, y al frente del mercado se encuentra el Museo Big Fan. Así que aprovechamos y vinimos con una entrada que nos cubre para dos museos. Sí. Uno es el Big Fan Museum, que es este, y el otro es el Museo de las Ilusiones, que vamos a ir aquí cerca también, sí, ¿no? a 5 minutos caminando. Nos costó 25 euros cada uno. Sí, pero nos hicieron un descuento por ser residentes de España. Bueno, vamos a ver qué tal está. ¿Es de terror? Ay, no. Esto? ¿No se supone que era divertido? Esto me da miedo. Marciano. Mientras no se mueva. No, se parece a mí también este marciano. No. Me parezco a todos. Un gigante. Elvis Presley. No sé si está cariñoso o me está atacando. Igual es bastante real porque me está clavando acá. Puede ser real, mirá cómo me está clavando. Amor, vos te ves flaquito al lado de ese que está al lado tuyo. Sí, enorme. A ver Bueno, si la entras. idea de este lugar es toda la escenografía que está armada para que vos te saques fotos. Interactúes con las cosas. A ver si te podés meter en el auto ese. No sé si me compro Sería un muy autito así. gracioso. ¿Será que puedo entrar? Ya veo que lo rompo. Bueno.
Oh, muy chiquito. Este te quedaría bien a vos. A ver. Creo que para mi tamaño es justo. No me queda chico, me queda tamaño perfecto. Adiós. Bueno, esto fue el primer piso. Parece que hay 2 pisos más, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Dale, amor, abrí el vino. Yo en un día normal en las sillas. Creo que no es nada nuevo porque todas las sillas me quedan así con los piecitos colgando. En Barcelona hay mucho por descubrir. Vale la pena recorrer sus calles amplias, llenas de vida y perderse entre la gente. Conocer las espectaculares obras de Gaudí como La Pedrera y Casa Batlló, que es visitada por miles de turistas cada año. Admirar sus imponentes monumentos, como el Arco del Triunfo, un símbolo de la identidad cultural catalana, y la Sagrada Familia, la basílica más emblemática de Barcelona. Pero eso no es todo. Barcelona también tiene un lado más moderno y espectacular. Desde las alturas de los miradores que había en Parque Güell veíamos toda la playa de la Barceloneta y nos dio ganas de venir a conocer. Ahora estamos en un puerto que se llama Port Vell y hay unas embarcaciones espectaculares. Es muy lindo el lugar, tiene unos cruceros que son de 3 pisos y acá estamos cerca de la playa de la Barceloneta también. Muy lindo, la verdad que Barcelona hace tiempo que lo quería conocer. Y me parece una ciudad bastante grande, con muchas cosas para recorrer. Es tan grande la ciudad que nos va a llevar tiempo recorrerlo. Sí, a mí, te digo la verdad, me gusta más esta parte porque es más moderna. Estamos en la playa, pero hay unos edificios espectaculares. Me gusta la rueda esa gigante. Y subimos al teleférico nomás. Lo convencí. Al final vinimos acá al teleférico de la Barceloneta. ¿Cuánto pagamos la entrada? 20 euros nos salió ida y vuelta. Ahora nosotros estamos en la base para subir. ¿Y a qué punto nos lleva? Nos lleva a Montjuïc, así que ahora vamos a ir a conocer. Y desde acá hay una vista hermosísima de toda la Barceloneta. La verdad, gente, que afuera hace un calor de loco. Ya que no nos vinimos preparados para meternos a la playa, vamos a tomar un poco de aire fresco arriba. Sí, en la montaña. ¿Nos acompañan? Vamos. ¿Es seguro esto? Porque se mueve. Sí, confiemos. Estamos bastante altos.
Mira, hay un puente blanco. Y allá se ve la Sagrada Familia, no sé si alcanzan a ver. En realidad se ve por todas partes de Barcelona. Tiene como 175 metros. También hay un edificio que se parece mucho al Sky Garden de Londres. Es verdad, es muy parecido. Da impresión porque se mueve y va bajando. Llegamos, amigos. Bueno, Sano y salvo. ahora vamos a visitar el Montjuic. Mirá lo que es ese barco. ¿Cuántos pisos tiene? Un montón. Tiene como 8 pisos. Bueno, finalmente llegamos al Castel de Montjuic. Les contamos algo. Cuando subimos el teleférico, yo pensé que ya habíamos llegado al lugar, pero esa es la primera base. Luego hay que subir más alto todavía. Se puede subir con otro funicular que sale 17 euros ida y vuelta por persona, o también se puede subir en bus. Hay que tener en cuenta que el parque es enorme, tiene muchos puntos de interés, así que si vienen tienen que venir con tiempo para poder disfrutar y estar preparados para caminar, porque hay que caminar bastante. Sí. En lo alto de Barcelona, sobre una colina con vistas al mar y a toda la ciudad, se alza el imponente Castel de Montjuic. Pero más allá de su vista privilegiada, este lugar tiene una historia única que pocos conocen. ¿Sabías que el nombre Castel de Montjuic proviene del catalán y significa Monte de los Judíos? Su historia se remonta a la Edad Media, cuando había un cementerio judío en esta colina. Así que el Castel de Montjuic no solo es un castillo, es un lugar cargado de historia desde su nombre. Esto es la terraza del castillo. Chiquita terraza, ¿no? Enorme. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena venir acá? Yo me quedaría a vivir acá por la terraza que tiene nomás. ¿Te imaginas comer un asadito acá? Acá arriba. Bueno, por fin estamos en la cima del castillo. Llegamos y hay una vista impresionante. Se ve todo el puerto, los barcos. Y también se ve el aeropuerto, me parece, si no me equivoco. Justamente Sí. allá hay un avión. Que va hacia el aeropuerto del Prat de Barcelona. Por allá está el aeropuerto, me parece. Por allá atrás. Y el puerto, aquí mismo. ¿Dónde vas, amor? Se me perdió el príncipe en el castillo. Vamos a buscarlo. Amor, mirá la cámara. Mirá, seguramente tenían estas ventanas chiquitas para cuando tenían que atacar o algo. A ver. Es porque una ventanita chiquita. Seguramente acá estaban los guardias. Wow. Qué curioso, porque es un lugar tan chiquito esta ventanita que de abajo seguro no lo ven, pero de acá arriba se ve todo. Sacaban el rifle o algo. Wow. Impresionante. Y ahí salió mi príncipe del castillo. El sapo. El sapo que se convirtió en príncipe. Construido en el siglo XVII como una fortaleza militar, el castillo fue usado para defender la ciudad. Hoy es un espacio abierto al público. Podés caminar por sus murallas, subir a la torre de vigilancia o simplemente disfrutar de sus jardines. Bueno, la verdad que Barcelona me sorprendió un montón. Aprendimos mucho, la pasamos re bien. Es una ciudad muy grande, así que lo recomiendo totalmente. Una alegría enorme poder haber venido a visitar esta ciudad que ya lo queríamos ver hace bastante, ¿no? Sí, la verdad que Barcelona es una ciudad muy completa, lo tiene todo, desde cultura, arte, arquitectura y muchos paisajes naturales.
es bellísimo. Así que bueno, con estas imágenes espectaculares nos vamos a despedir de ustedes. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like y dejar su comentario, que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos pronto en una nueva aventura. Chau, chau.